amigo me cuenta a través de las redes sociales que hay un templo Bahá'í en su ciudad y que quiere ir a visitarlo. ¿Y qué cosa piensa la iglesia sobre Bahá'í y si está bien que vaya a visitar el templo? Estas son dos preguntas muy diferentes. Una tiene que ver con el contenido de qué cosa es esta religión y la otra es el tema de la asistencia o no al templo Bahá'í, ¿no? La religión Bahá'í es una religión que surgió en Persia, en Irán, en el siglo XIX, o sea que es bastante reciente, alrededor de 1860, ¿no? Pero desde que esta región donde creció se ha convertido en una región de profundo fanatismo islámico, los Bahá'í de esta región son tremendamente perseguidos, como son los cristianos o los yazidis, ¿no? Es decir, otras distintas religiones fuera del Islam. Y el movimiento Bahá'í se ha movido mucho más bien hacia los círculos nueva era europeos y norteamericanos. No encontramos un número de seguidores de la llamada fe Bahá'í y los principios fundamentales de esta religión son muy sencillos y muy atractivos para muchas personas porque es muy simple, es simplemente un solo Dios, una sola religión y una sola humanidad. Es decir, que en algún momento, a través de la fe Bahá'í, vamos a llegar a todos creer en un solo Dios único, el mismo. Vamos a tener una sola religión en el mundo, que será la fe Bahá'í, y va a haber una sola humanidad, de tal manera que no van a haber movimientos etnófobos o racistas o etcétera, ¿no? Antinacionalistas o nacionalistas. Simplemente va a haber una gran unificación de todos. Y este es un ideal muy bonito, pero la fe Bahá'í básicamente es como una esperanza, no tiene un plan de ruta, digamos, no tiene un proyecto específico, ¿no? Y como digo, la fe se desplazó hacia lugares lejanos, más que nada Europa, en California, por ejemplo, que como saben ustedes es un centro New Age muy importante. Existe una buena cantidad de gente Bahá'í. Se calcula que en todo el mundo deben ser unos 6 o 7 millones de seguidores de la fe Bahá'í. Y por supuesto, la versión europea y americana es una versión mucho más light, mucho más ligera, ¿no? Que ni siquiera obliga a ir a un templo, no tienen como nosotros, digamos, un día de guardar, como es el domingo para los católicos, pero sí tienen un templo donde van y meditan. El templo no tiene nada de especial, es simplemente un edificio, tienen un templo imponente en la ciudad de Haifa, en Israel, es el templo de la justicia, le llaman, ¿no? Un templo relativamente moderno, pero hecho un poco como el Capitolio de los Estados Unidos, en algo se parece, ¿no? Tiene un gran domo y muchísimas columnas, todo el templo es blanco. La fe Bahá'í es fundamentalmente esta religión y en muchos casos comparten el sufrimiento, especialmente en Irán, de donde son originalmente, por la persecución musulmana y comparten en este sentido la persecución con los cristianos también, ¿no? Pero donde ha prosperado es, como digo, en ambientes New Age de Europa y de Estados Unidos. Entonces, tienen sus templos son un poco, tratan de ser un poco imitación del templo principal de ellos en Haifa, en puerto israelí, pero no hay nada especial, no, digamos, no creen en la presencia del Señor en alguna forma, que Dios está presente en alguna forma, no creen que está especialmente presente en el templo, creen que el templo es un buen lugar de reunión para meditar, para reflexionar, y
no tiene nada en particular más que un edificio que trata de ser relativamente imponente y relativamente bello y cómodo para la reflexión interior, con alfombras y cojines, es decir, un poco más en la línea del culto oriental más que del occidental, ¿no? Entonces, este hermano dice, ¿qué piensa la iglesia de que yo vaya a visitar el templo? La iglesia no tiene ninguna prohibición, no hay ninguna norma en el catecismo, no hay ninguna norma en el Código de Derecho Canónico de que vayas y visites un templo. Hay una norma que sí obliga a los cristianos a no participar en cultos que no son cultos católicos, salvo que se trate de una misa ortodoxa en un lugar donde no existe la alternativa de ir a una misa católica, ¿no? Esto lo he explicado en otros puntos de vista. Me pasó a mí cuando estaba visitando Grecia y pasé por un pueblito pequeño camino a la ruta de San Pablo, ¿no? Estaba muchos años atrás mochileando, como se dice, ¿no? Pero a este amigo que me pregunta le citaría la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, donde San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, dos veces dice, no hay ningún problema, nadie te va a, mientras no vayas a participar de un culto y se vaya a confundir tu catolicismo y la gente vaya a creer que tú eres un cultista bajay, ¿no? Mientras no se dé ese caso, nada te impide ir a visitarlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ganas? O sea, San Pablo en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué edificación vas a encontrar yendo a un templo bajay? No la veo, no. ¿Qué vas a encontrar de conveniente a pesar de que te sea lícito? No la veo. Y mira, en Lima, en el Perú, cuando viví en Perú, inauguraron un enorme templo de un culto de origen japonés llamado Mahikari, ¿no? Y este templo en un distrito limeño era un templo enorme, alto y muy llamativo, con techos de pagoda, etc. Y en varias ocasiones, una amiga de mi mamá que era Mahikari, que se había sumado a este culto, me invitó a ir al templo a verlo, a conocerlo. Te va a impresionar, te va a gustar, vas a poder conocerlo. Y nunca acepté porque no veía ninguna razón para ir a visitar un edificio. Tú puedes decir, pero Alejandro, así como vas pues a las ruinas de Grecia, pues, o al foro romano, o a visitar el Coliseo, vas por curiosidad para ver, para conocer. No es lo mismo. En una estoy visitando algo que es absolutamente histórico, en otro estoy viendo un templo donde se celebra una religión y una fe que no es la mía. Entonces, yo no te voy a criticar si vas, Corintios, San Pablo te lo dice, te es lícito, te es lícito. Simplemente que yo agrego lo que dice San Pablo, pero no todo te conviene. Te es lícito, pero no todo te edifica. ¿Qué edificación voy a encontrar? Cuando voy al Coliseo, cuando voy al Foro Romano, aprendo de lo colosal de la cultura romana precristiana, ¿no? Y eso te enriquece con el solo tacto de elementos absolutamente históricos. Tal vez visitaría la pagoda más antigua en el Oriente por una razón fundamentalmente histórica, pero cuando he estado en Salt Lake City y he visitado los cuarteles generales de los mormones, por una razón fundamentalmente organizativa, como tienen organizado el tema de las generaciones, ¿no? De los estudios generacionales y de las descendencias, y tienen computadoras disponibles para investigar sobre el tema, nos indicaron que lamentablemente ellos tienen como política
no permitir que las personas vayan a este templo que es su Vaticano, ¿no? O sea, ahí es el templo principal, el más grande, el más importante, es el centro de sus operaciones, ahí en Salt Lake City, en el estado de Utah. Pero tienen una maqueta muy grande, una maqueta como de 2 metros o más, donde tienen un corte transversal de cómo es el templo por dentro, de tal manera que uno lo pueda ver, ¿no? Lo miré por 2 segundos y francamente no tuve ningún interés porque no me interesa, no es mi religión, no me interesa cómo se organizan ellos por dentro. Tengo el máximo respeto. Los mormones han sido compañeros de batalla y son compañeros de batalla de los católicos en temas fundamentales como la defensa de la vida, de la familia y del matrimonio, sin duda. Entonces no es por falta de respeto, es simplemente que me es lícito, y hay algunas fechas especiales en las que dejan a los no mormones entrar a ver el templo. Yo no iría, no me interesa, no. ¿Por qué? Porque una vez más todo es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, como dice San Pablo. Entonces, si estoy todavía tan lejos de alcanzar la santidad y tengo que gastar, o mejor dicho, invertir tanta energía para poder ser santo porque estoy tan lejos, ¿para qué voy a gastar mi tiempo viendo otras cosas, un templo bahá'í o cualquier otro tipo de cosas, cuando todavía me falta penetrar más en el misterio de nuestros templos católicos, sabiendo que el Señor Jesús está presente en ellos y que mi reverencia todavía no es la suficiente como para dejarme pasmado como los grandes santos se quedaban ante el Santísimo? Que tengas un buen día.